Entonces, un día también es una frase llena de esperanza, de sueños, porque un día puede ser ahora mismo. Hoy podría ser el día en que Dios conteste tus oraciones o realice un milagro o cumpla una promesa. En un día, Dios puede librar de la adicción a una persona, como se los estaba diciendo, que una adicción con la que ha vivido muchísimos años, o en un día puede traer a un hijo pródigo a su casa, o en un día te puede dar más de lo que una persona ha tenido o acumulado en muchísimos años. Y la idea de esta plática es contar tres historias. Una de ellas podría no ser verdad. Ustedes al final de las historias que yo cuente, ustedes me van a decir cuál piensan que puede ser verdad o no puede ser verdad. Vamos a comenzar con la primera. Esta vamos a llamarle, que se llama Regina Saldívar. Fue a hacer un día, Regina, un casting para ser protagonista de una historia muy importante, ¿no? De una novela. Se veía hermosa, a pesar de ser una mujer muy humilde, se veía como reina, era muy bonita, se veía con clase, era muy fina, pero ella era huérfana y quería trabajar mucho para poderle dar a su familia pues cosas que no habían podido tener durante pues su estancia, ¿no? Permítanme un segundo, déjenme poner hay aquí un... Ahí está. Y entonces, el caso es que cuando la vio el productor le gustó mucho la chica, dijo, es justo como nosotros queremos para el personaje, le llama al cliente y el cliente en cuanto la ve dice, es justo la persona que yo necesitaba. Entonces, pues ya obviamente la contratan y pues surge el amor. Como todas estas historias, surge el amor, se enamoran, se casan, pero resulta que él era una persona, obviamente con mucho dinero, eh, un grado de poder bastante fuerte, al grado que, pues, él, así como que podía él decidir incluso si una gente le estorbaba, darle cuello. Era un carácter muy fuerte y, pues sí, podía matar en caso de que alguien se le interpusiera, ¿no? Y ella, pues era todo lo contrario, era bondad, era linda, era muy humana, había crecido en un hogar, a pesar de que había sido huérfana, pues creció en un hogar cristiano, con amor, con buenas bases. Entonces, bueno, pues ahí estaba el pique de este amor. El caso es que había ahí un secreto que no le había contado al marido, por supuesto, ¿no? Ese secreto pues era que ella era huérfana, era muy humilde y además el hombre que la llevaba y traía, su chofer, pues no era su chofer, era su tío, el tío de ella que pues es el que había visto por ella por muchos años, había sido como su tutor, y entonces se entera el chofer que el marido quería, quería destruir toda la colonia en donde vivía su gente y quería hacer un centro comercial. Entonces, el tío le pide a Regina que por favor que hable con su esposo y que lo haga desistir de esto, porque la gente que vive en esa colonia está dispuesta a no dejar su casa y que si meten maquinaria no les importa perder la vida ni dejar sí, o sea, que los maten por dejar su vida, ¿no? Allí entonces, pues ella
se queda como muy como angustiada de qué va a hacer, porque ella sabe que en el momento que le diga al marido también ella corre peligro. Entonces, ¿qué hace Regina? Ora con todas sus fuerzas y clama a Dios y le pide que le dé una oportunidad para salvar a toda su gente. Y entonces ora con tal fuerza que ella se arma de valor y entonces va a hablar con su esposo, que le ponemos que se llama Ramiro. Y entonces le cuenta toda la historia, le platica que ella es humilde, que es huérfana, que el chofer, pues no es el chofer, es su tío, y que le pide, por favor, que no haga ese centro comercial, porque justo donde va a hacer el centro comercial es donde ella nació y es toda su familia, es toda su gente, entonces que por favor no lo haga. Dios con su infinita misericordia entra en el corazón de Ramiro, él, por tanto amor que le tenía a Regina, pues dice que no lo va a hacer y termina como una historia maravillosa de casi de Disney, eh, perdonando a toda esa gente y bueno, pues hasta se vuelve uno de ellos, ¿no? Esta historia pues es así de sencilla y pues ya veremos si cada una dice si es verdad o no es verdad. Vamos a ver la historia número 2. Le titulé Un hombre en la calle. Ok. Esta es la historia de Gonzalo Enríquez, un empresario adinerado, como ven, bastante guapo el chamaco. El caso es de que iba Gonzalo en la carretera, muy a gusto, manejando, y de repente unas camionetas detrás de él lo empiezan a perseguir y para no hacerles el cuento largo, lo interceptan, eh, lo bajan, lo golpean, le roban su coche, le quitan la ropa, la mayor parte de la ropa, le quitan su cartera, sus pertenencias y lo botan a la entrada de la ciudad. El caso es que esto fue en la madrugada y está tirado ahí Gonzalo, viene la mañana, la gente pasa y nadie lo pela. Él está allí sangrando, está muy lastimado, casi a punto de morir y la gente sigue pasando y pasando y nadie le hace caso. Y pasa de todo tipo de gente, creyentes, no creyentes, sacerdotes, abogados, licenciados, doctores, enfermeros, de todo mundo pasa y todo mundo cuando lo ven ahí tirado seguramente dijeron, eh, debe de estar borracho o a lo mejor debe estar bien pasado, o qué manera de vivir su vida. O sea, no puede ser posible que haya gente que esté en estas condiciones, no puede ser. Hasta que un día se topa con un hombre, bueno, no un día, a las horas, se topa con un hombre que ese sí se apiada de él y dice, ¿cómo es posible? Este hombre está casi a punto de morir y entonces lo levanta y lo cuida y le cura algo de heridas, se lo pone, o sea, pide ayuda y nadie lo ayuda y se lo pone en hombros, como aquí este muñequito, y se lo lleva a su casa porque su esposa era enfermera. Entonces, ahí lo curan, le dan de comer, le dan ropa nueva, aunque a lo mejor no le quedaba mucho, pero pues le dan ropa limpia, le dan un lugar donde descansar y a los tantos días que este hombre reacciona, recuerda todo lo que pasó, que lo habían asaltado, que él pedía ayuda como que quería pedir ayuda porque seguramente las fuerzas no le daban. Y entonces
hasta que encontró a él, a este hombre que lo ayudó y lo llevó a su casa y todo. Y entonces, pues le da las gracias, ¿no? Llama a su oficina, por supuesto ya en la oficina ya estaban muy, muy preocupados por él y le mandan un coche, seguramente con chofer también, y se lo llevan. Y a los pocos días regresa a la casa de esta pareja y este hombre maravilloso le dice a esta gente, pues como ustedes me ayudaron, yo quiero compensarles y les extiende unos documentos y les dice, quiero que sean parte de mi familia. Nada más la cuestión es que ustedes quieran ser de mi familia, yo soy un hombre solo y quiero heredarles todo lo que tengo. Quiero que sean parte de mi familia porque ustedes no vieron ningún interés en mí, ustedes no sabían cuánto dinero tenía, ni mis riquezas, ni nada, no lo hicieron por interés, quisieron estar conmigo y me ayudaron y quiero que todo lo que tengo les pertenezca. Obviamente, pues podemos saber cuál es la respuesta de esta pareja. Ahí la vamos a dejar. Esa es la historia número 2. Vamos con la historia número 3. La llamada, le titulé. ¿Ok? Esto es una iglesia en Estados Unidos. Resulta que aquí era un pastor de esta iglesia que era muy bueno. Pensemos en Miguel un momento, ¿no? Digamos que pudiera suceder esto con Miguel, un pastor que era fiel a su iglesia, siempre estaba pensando en de qué manera poder ayudar y agrandar todo y darle lo mejor a su gente. Y entonces, de repente un día le llega una imagen a su mente y dice, tienes que orar por $2 millones. Entonces dice, perdón. Y entonces, dice, $2 millones, pues no sé, pero pues voy a orar. No sé por qué me pide Dios que ore por $2 millones, pero pues lo voy a hacer. Pero como que se sintió un poco inquieto por esa oración y entonces le pidió a 4 personas más de su iglesia, los más allegados, les dice, necesito que me ayuden a orar por $2 millones, digo, de dólares. No sé por qué traigo esa intención y quiero orar por $2 millones. Y bueno, pues dijeron todos, bueno, pues así lo dice el pastor, vamos a orar por $2 millones. Y empezaron a orar constantemente, 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 hasta que de repente pues no veían que llegara a los $2 millones. Esto resultó que cuando hacen las cuentas en la iglesia se dan cuenta que la hipoteca de la iglesia que se habían comprometido llegaba justamente a $2 millones. Y la célula o la iglesia pues no aportaba lo suficiente como para solventar esos gastos. Entonces, bueno, pues se ponen a orar, a orar, a orar. Y pues pasa el tiempo, se empiezan a cansar de orar y entonces, pues nada más es así como, ay, te encargo lo de lo de los $2 millones, Dios, por favor, ahí te los encargo. Se empieza a hacer un poco más espaciadas estas oraciones de la hipoteca. El caso es que después de 4 años, de repente, este pastor recibe una llamada. Y entonces, bueno, es el pastor Mark. Sí, mucho gusto. Ah, pues usted no me conoce. Usted no me conoce, pero fíjese que hemos estado investigando en diferentes iglesias y la verdad es que su iglesia es la que más nos gusta. Hemos visto que usted es un buen líder, usted es una persona que realmente tiene visión para esa iglesia y queremos hacerle una ofrenda.
Pues qué amables, muchas gracias. Sí, lo que sea está bien. Pues queremos darle una ofrenda de $3 millones. Por supuesto, el pastor casi se le caen los pantalones, se le cae el teléfono y dijo, o sea, no, no puede ser. O sea, yo estaba pidiendo por 2, ¿cómo de repente me llegan $3 millones? Entonces, aquí están las tres historias. Vamos a ponerlo en pausa. Y ahora sí, cada una necesito que se desmuteen y me digan cuál de las tres historias o cuál de las tres historias la sienten más fantasiosa, cuál sienten que no es verdad o qué piensan de estas tres historias. La primera es de Regina y Ramiro, que es la actriz que termina siendo esposa de este productor. El segundo es de Gonzalo Enríquez y este tercero es del pastor Mark. Lucy. Yo. Sí. Mira, yo creo que, bueno, la primera, la de Regina, inmediatamente Esther, ¿no? O sea, que viene a la mente inmediatamente Esther. Y el chofer, pues el tío de Mardoqueo, ¿no? O sea, puedo decir que en la Biblia al menos es verdad que eso llega a pasar, ¿no? Aunque pareciera increíble y como decías tú, una historia de Disney, como si fuera una historia de Disney, yo creo que las cosas de Dios son increíbles, ¿no? Y pues esta historia de Esther sí pareciera ser toda pues una historia romántica, pero esta de Regina se me pareció Esther. O sea, todo lo que hizo Esther cuando oró por el pueblo y todo, ¿no? Entonces, para mí, ¡acertado! la segunda de Gonzalo, pues luego el buen samaritano, ¿no? Y me recordó mucho la historia, la canción de Marcos. Exacto, ¿no? En donde, pues bueno, todo el mundo pasaba, nadie, ¿no? Pasó el pastor, pasó, dicen que los de la alabanza, y pasó medio mundo y nadie, ¿no? Y llega a suceder, ¿no? Como decía, en el buen samaritano, bueno, pues ¿quién pasó? Pasó el escriba, pasó todos los que eran, pues se creía, ¿no? Que eran los estudiosos de la ley, o bueno, no se creía, sí lo eran, pero no aplicaban lo que a lo mejor estudiaban, ¿no? Entonces, para mí, la segunda, pues es el buen samaritano. Pero la tercera sí ya no. O sea, ahí la tercera, sé que es increíble lo que hace Dios y que sí llega a suceder. Es una situación real que a veces cuando uno no espera las cosas, Dios las da. Pero no la identifiqué con ninguna de las historias, al menos de la Biblia, tan real, no tan tangible. O sea, sí es real. A mí me parece que eso es real y es muy cierto que llegara a pasar, pero la llamada como que no me, no me hizo clic con ninguna historia. Ok, Vero, ¿quieres comentar algo? No, es que me está dando risa el perrito de Liz que anda ahí también escuchando las historias. Sí, ahí anda dando latita. Sí, coincido totalmente con Lucy. Las dos primeras se me hacen que sí que son reales, ya las habíamos escuchado, pero en la última no. La última se me hace que sí, pues cuántas cosas ha hecho Dios y nos maravillan, pero pues le voy a que esa no es real, ¿no? A lo mejor le ofrecieron uno, pero no 3 millones, creo. Guille, nada más quítate el silencio. Eso. A mí la tercera me llama la atención porque Dios nos dice orar sin cesar. Entonces tenemos que estar orando para que Dios nos pueda escuchar, que Él ya sabe qué nos pasa, pero tenemos que orar porque Él, en oración, y es muy importante la oración para que Dios, nos los pueda dar, ¿no? Si Él lo desea. Y entonces a Él pedía 2 millones y le dieron más. Entonces para mí se me hizo muy importante también esta.
Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Yo, Mina. Vale, María. Yo, Mina. Es que fíjate que justamente me pasó lo mismo con las dos primeras, que inmediatamente identifiqué pues a la reina Esther y el buen samaritano, ¿no? Y la tercera me hace todo el sentido y la verdad es que a mí me da como hasta ganas de llorar porque yo sí he visto mucho, claro, no 3 millones de dólares, porque creo que yo no sabría qué hacer con 3 millones de dólares, sinceramente, sí lo daría a una iglesia, se lo daría a G316, ¿no? Pero creo que sí nos ha pasado, o sea, es cotidiano que vemos eso, que sabemos que yo ya me acostumbré a pensar, es que no me voy a angustiar si solo traigo 100 pesos en la cartera, porque entonces es que Dios sabe que con 100 pesos voy a estar bien, ¿no? Y entonces, y cuando él dice más, pues hay más, ¿no? Y cuando él dice menos, y siempre está bien. Eso me deja a mí esa tercera historia, ¿no? Algo, la verdad es que yo sí creo en eso, o sea, yo sé que tenemos un Dios así que actúa en un día, y es como mi fe cada mañana, es mi ilusión, mi esperanza, ¿no? Ok, Eso. gracias María. Liz. Mira, a mí, bueno, me llama la atención que la historia dice que ellos al principio oraron mucho, pero después dejaron de orar. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de esa congregación, del pastor, y los bendijo con esa ofrenda, ¿no? Que, bueno, en Estados Unidos se ofrendan así, aquí en México no, porque Sí. somos como células independientes y pequeñas, pero en Estados Unidos sí pasa eso, ¿no? Entonces, Sí. pues a mí me llama eso la atención, de que al principio oraran, pero después ya no oraban, porque pues no recibían nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el pastor no dejó de orar y pues Dios lo sorprende con esta ofrenda, ¿no? De otra iglesia o de otra asociación. Claro, y se me olvidó una parte de esta historia, hasta ahorita estoy recapitulando, una parte es, justo ahorita que estás diciendo, ya no oraron, justo en ese intervalo que ya no oraron, al pastor se le ocurrió hacer un negocio. Entonces, este negocio dijo, con eso a lo mejor Dios me va a permitir recolectar esos 2 millones de dólares y de esta manera voy a poder ayudar. Entonces, a lo mejor tengo que hacer el clásico de que me tengo que ayudar yo mismo, voy a trabajar con mis fuerzas. Y lo único que resultó es que no funcionó ese negocio y terminaron gastando más de lo que era. Entonces, sí, ya a partir de allí retomaron la oración. Tienes toda la razón. Allí fue donde me faltó esa parte de la historia. Ah, ok. Sí, Normita. Sí, gracias. Pues yo no relacioné la última historia con alguna historia de la Biblia, pero sí de la vida real, ¿no? Como pues nuestra incredulidad y a veces desmayamos, pero Dios es fiel. Y de la segunda, pues yo ya no me pareció el final, la recompensa, ¿no? Ni la relaciono con la Biblia para nada, porque pues sí se me hace de novela, ¿no? Que fue y les dio toda su herencia por la ayuda que había recibido. Entonces yo creo que la segunda no es real. Hey. ¿No? Al contrario de las otras, de la fe de la primera chica, como pues movió todo, y al igual que la tercera, ¿no? Sí es una lección de vida, de oración, y pues sí, nosotros pues a lo mejor nos falla en eso, ¿no? La constancia, y eso sí se me hace a mí que es muy real y desde del ser humano. Entonces, digo, creo que la dinámica era decir cuál no es real, ¿no? Sí, ajá. De las tres. Entonces, yo creo que la segunda. Ok. Entonces,
¿Ya nadie más? Para recapitular, entonces prácticamente ahorita todas dicen que, bueno, unas dicen que la 3 no puede ser, tú eres la única que dice la 2 no puede ser, y entonces vamos a volver a la plática aquí. Ok, regresemos. Espérate, se va esto, espérate. Ok, regresemos. Ok, esto por supuesto, efectivamente tuvo que ver, está basado en la reina Esther, efectivamente, en su convicción y en su confianza en que Dios iba a tomar de su mano este problema y lo iba a hacer suyo, ¿no? Que iba a ser con sus fuerzas, aunque obviamente como una persona de este mundo iba, o sea, podía correr el riesgo de que le pasara algo, de que la fuera a matar el marido, ¿no? Como le pasó a Esther. Se arriesgó muchísimo, fue muy valiente porque tenía que defender a todo su pueblo. Esta historia, como verán, la quise hacer como más actual para ver que también podría ser que las mujeres de esta época pudieran vivir ese tipo de cosas, ¿no? Se está acabando la pila, tengo que jalarme para acá. Y entonces, es un tema actual, a pesar de que es la historia de la reina Esther, ¿no? Ahora, la segunda historia. Ahí le voy a poner tantito aquí silencio. Ahora sí. La siguiente historia, sí, efectivamente, está basada en el buen samaritano de Lucas, Lucas 10 del 30 al 37, ahorita lo checamos. Pero efectivamente, como dijo Norma, me inventé todo el final para darle una historia de novela. ¡Bravo! Pero te voy a decir una cosa, sí es una cuestión ficticia, pero si lo vemos realmente como la parte de lo que es Dios para nosotros, Él está esperando de que vengas con Él, que lo aceptes, que seas parte de su familia y Él te va a dar toda la herencia, Él te va a dar toda la riqueza. Entonces sí, o sea, sí es una cosa inventada, pero al mismo tiempo Dios te da esa oportunidad de ser hijo del Rey de Reyes, ¿no? La historia número 3. La historia número 3 es una historia real, es del pastor Mark Batterson, es también autor de varios libros, que es uno de mis libros favoritos, que ya se los he comentado, que es Dibuja un círculo. Y entonces, él cuenta en esta historia eso que les acabo de contar. Justamente que él le llegó esa sensación de que necesitaba orar por $2 millones, y cuando recibió esta llamada, resulta que pues le ofrecieron 3 millones de dólares. Entonces, pues sí, efectivamente dice, a pesar de que soy pastor y me la paso todo el tiempo hablando, en ese momento no supe qué decir. No, y yo creo que yo estaría igual, o sea, todos estaríamos en la misma condición. Ahora, vamos a ver las conclusiones. Las conclusiones de estas 3 historias que sacamos aquí, como ya dijimos, la historia 1, que tuvo que ser valiente la reina Esther, en este caso Regina, confesar su secreto, eso fue importante.
y Dios la premia y cambia el corazón de su marido y salva a su gente. El 2, la historia del empresario, que no importa tu condición, ¿no? Siempre que lo hagas de corazón. Y aquí en la Biblia, vamos a ver de volada, en Lucas, aquí dice, en esta versión dice, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino al verle sintió compasión. Se acercó a él, lo curó, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Aquí yo le puse que la esposa era enfermera, también esto es de mi cosecha. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ahí ya le pregunta a Jesús, ¿se acuerdan que esto fue que Jesús estaba dando esta historia a los, a los, se me fue, aquí, espérenme, a los discípulos, ¿no? Era acá. Y entonces les dice, pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue su prójimo? El hombre asaltado por los bandidos, ¿qué? Parece que fue al prójimo del hombre asaltado por los bandidos. El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, pues ve y haz lo mismo. Y luego, en la historia 3, el pastor Mac Batterson dice sobre este caso. Cuando oramos tendemos a calificar nuestras peticiones por orden de dificultad. Las vemos como grandes o pequeñas, fáciles o difíciles, sencillas o complejas. Pero la verdad es que para el infinito todas las cosas finitas son iguales. El tamaño de tus oraciones depende del tamaño que tenga tu Dios. Si tu Dios es pequeño, tendrás el tamaño de los seres humanos. Tendrán las oraciones el tamaño de los seres humanos. Pero si tu Dios no conoce límites, entonces tampoco los conocerán tus oraciones. ¿Qué tal? Y me gustó mucho esta frase. Dios puede lograr más en un día que tú en toda una vida. ¿Cómo ven? Ahora sí, saquemos conclusiones de todo. Ok, dice Zaida, los 3 tienen algo de experiencia y manifestaciones de nuestro Padre Celestial. Sí.